Hola a todos, bienvenidos a su canal Listo Pro. Soy el profesor Gustavo Gutiérrez de la asignatura de Teoría de Mecánica. El tema que nos corresponde ver en estos momentos es el de las velocidades en el torno. El torno trae una placa donde nos indican sus velocidades. Aprenderemos en este video cómo seleccionar una de estas velocidades. Internamente, el cabezal del torno tiene una caja de engranajes o cajas de velocidades. Estos engranajes se pueden desplazar para seleccionar la velocidad y para ello el torno trae tres palancas. Una palanca es para seleccionar velocidades bajas o velocidades altas, low y high. Las otras dos para seleccionar la velocidad indicada. Entonces aquí es donde se nos enseña cómo hacer los ajustes mecánicos para obtener las diferentes velocidades de operación del torno, o sea, cómo debemos posicionar las palancas para cada una de estas velocidades. Veremos cada una de ellas. Por ejemplo, 22,4 RPM. Entonces vemos que la palanca debe estar hacia el lado derecho, que es baja, y para 22 RPM debe de estar la más grandecita, digamos, en posición vertical. Ahí de pronto la foto no nos ayuda mucho, o de pronto debemos de tener en cuenta dónde nos posiciona esa palanca, que quede como en una parte central, y la pequeña, digamos que la primera posición al lado derecho. Entonces esto es un poco tanto del tanteo y la experiencia de esas posiciones de las palancas. Para 31.5 lo que cambia es la pequeña simplemente pasa hacia el lado izquierdo a la próxima posición. Lo mismo a 45 ya sería al contrario. Para 63, para 90, 120, y aquí ya empezamos las de altas, que serían estas mismas posiciones de la izquierda pero con la palanca en high. Listo. Y así sería para 250, 355, 500, 710 y 1000. Pero debemos hacernos esta pregunta: ¿cuál es la velocidad ideal para trabajar en el torno? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo determino cuál es la velocidad en la que debo trabajar? Entonces, para poder hallar las RPMs ideales, debemos de saber qué tipo de corte vamos a realizar, de qué material es la pieza que vamos a trabajar y de qué medida es esa pieza, de qué diámetro. Entonces, veamos cada uno de estos puntos. Primero, el tipo de corte a realizar. Si va a ser un corte de desbaste, de acabado o de roscado. Si es de desbaste, indica que debemos de eliminar la máxima cantidad de material para poder hacer una buena productividad. Si es de acabado, debemos buscar la máxima precisión y acabado, y también qué herramienta pues deberíamos de utilizar. Y si es para el roscado, debemos de pensar en la generación de una rosca exterior o interior en la superficie de la pieza mediante pasadas sucesivas. Entonces debemos de tener en claro, ¿es un desbaste, es un acabado o es un roscado? Material de la pieza. ¿Qué tipo de material es? ¿Es un acero máquina, acero herramienta, hierro fundido, bronce, aluminio, etcétera, etcétera? El diámetro de la pieza. Para saber el diámetro de la pieza debemos tener en cuenta qué sistema de medidas vamos a utilizar. Si vamos a utilizar el sistema inglés o el sistema internacional. Si vamos a utilizar el sistema inglés, las RPMs o la velocidad ideal que vamos a hallar la calcularemos con esta fórmula: BC por 4 sobre diámetro.
donde BC es la velocidad de corte. O sea, el diámetro lo conocemos porque tenemos el material ahí digamos que en nuestras manos. Y la velocidad de corte la hallaremos de una tabla que veremos a continuación. Entonces, esta es la fórmula para el sistema inglés y esta es la fórmula para el sistema internacional. O sea, en vez del 4 cambia al 320. Bueno, y nos dará las RPM, revoluciones por minuto. Esta es la tablita donde les dije que de ahí sacaremos o seleccionaremos la velocidad de corte. Entonces, si vamos a trabajar una cero máquina y va a ser para desbaste, dependiendo del sistema que vayamos a utilizar, o es 27 o es 90. Y si es un bronce y va a ser de acabado, va a ser 30 o va a ser 100. Lo mismo para el roscado. Veamos un ejemplo. Dice, calcular las RPM requeridas para realizar un torneado de desbaste en una pieza de aluminio que tiene un diámetro de 1 pulgada. Entonces, como nos dice que en pulgadas, ya sabemos de que la fórmula es la del sistema inglés, que es esta. ¿Qué debemos de hacer en este momento? Pues el diámetro sabemos de que es 1 pulgada y lo que debemos de hacer es seleccionar la velocidad de corte. Entonces, según la tablita que teníamos ahí, y como es para desbaste y el material es aluminio, B sub C es igual a 200. Vamos a ver. Aluminio, en inglés, esta sería la velocidad. Entonces, si hacemos los cálculos, multiplicaciones y divisiones, nos da 800 RPM. Entonces, esa es la velocidad ideal, pero si nos vamos a nuestra tabla del comienzo, vemos de que las velocidades más cercanas son la de 710 o la de 1000. Entonces aquí es donde entra, digamos, la teoría nos dice que la velocidad más cercana, o sea, sería 710. Pero ya entraría aquí la pericia o la experiencia del tornero para seleccionar esa de 710 o la de 1000, dependiendo de la experiencia que tenga, pero ya tiene una base que son de 800. Entonces, teóricamente nosotros, como estamos apenas aprendiendo, vamos a seleccionar 710. Un tornero más experimentado, por su experiencia, dirá, no, debo usar la de 710, o dirá, me conviene más trabajar con la de 1000. Ejemplo 2, exactamente lo mismo, calcular las RPM requeridas para realizar un acabado en una pieza de bronce que tiene un diámetro de 2 pulgadas. Al decirnos 2 pulgadas, pues ya sabemos de que volvemos a utilizar la misma fórmula del sistema inglés, pero nos cambia el bronce. Y para el bronce, como es acabado, bronce y sistema inglés, de la tablita seleccionamos BC igual a 100. Y nos da, en los cálculos nos da 200 RPM. Y vemos que en el torno, en nuestra tablita inicial, la velocidad más cercana son 180 RPM. Ejemplo 3. Calcular las RPM requeridas para realizar un roscado en una pieza de hierro fundido con un diámetro de 12.3. Entonces, al decirnos 12.3 milímetros, utilizaremos la del sistema internacional, que es BC 320 sobre el diámetro. Tenemos el diámetro, seleccionamos para roscado, hierro fundido y sistema internacional, BC igual a 8. Hacemos la multiplicación y la división y nos da 208.13 RPM. Y la velocidad más cercana es la de 180 RPM por minuto. He llegado al final de este acompañamiento. Si te ha gustado, dale like, comenta, dime qué te ha parecido este tema. Suscríbete a este canal, Listo Profe, y no olvides tocar la campanilla. Muchas gracias por su atención.